Es en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Abra su Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Cuando yo prediqué de Lucas 6, me brinqué el 45 y hoy lo vamos a ver. Lucas 6, 45. Es algo muy conocido ya por todos nosotros, pero es una palabra, hermanos, que me termina muy repetitiva y quiero darla a ustedes. Lucas 6, 45 dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y quiero que nos enfoquemos en esta frase: porque de la abundancia del corazón habla su boca. Tomen asiento, hermanos. Y esto, hermanos, esta frase, de la abundancia del corazón habla su boca. Y eso es lo que se me repetía, hermanos, una y otra vez en la mente, hermanos. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y quisiera, hermanos, que cada uno, le digo, hasta deberíamos de hacer planas, como en la escuela, planas de esto: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Cuando le doy clase a los adolescentes, les digo que lo anoten y que lo vuelvan a anotar y que lo vuelvan a escribir. Porque es algo que debemos tener bien grabado, hermanos. A veces no entendemos a las personas, no entendemos lo que está pasando a las personas, hermano, pero la Biblia nos enseña, hermano, muchas cosas a través de su palabra. Y una tan clara, hermanos, y tan real y tan precisa es esta. Jesús le decía a los fariseos y a todos los que estaban alrededor, decía: porque de la abundancia del corazón habla su boca. Jesús le decía también a sus discípulos: porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lo que esté en tu corazón, de eso va a hablar el hombre. Si en el corazón, hermanos, hay daño, de eso va a hablar el hombre. Si en el corazón, hermanos, hay engaño, de eso va a hablar el hombre. Si en el corazón hay tantas cosas que no agradan, de eso va a hablar el hombre. Si en el corazón hay mentira, de eso va a hablar el hombre. A veces nos quebramos la cabeza por entender a las personas, hermano, por comprender a las personas. Pero la palabra de Dios es tan clara y tan precisa en esto: de lo que habla su boca, eso tiene en su corazón. Si hay envidia, de eso va a hablar. Si hay rencor, de eso va a hablar. Si hay algo que no agrada, de eso va a hablar. De la abundancia del corazón habla su boca. Y esto aplica en todas las áreas. Usted puede tener un hermano, usted puede tener una hermana, usted puede tener un padre, una madre, usted puede tener un hijo, usted puede tener un amigo, un compañero de trabajo que hable siempre de algo, hermanos, y quizás usted va a entender: ahí en su corazón hay amargura, ahí en su corazón hay falta de esto, ahí en su corazón está faltando esto, en su corazón hay abundancia de eso, en su corazón hay abundancia de este pensamiento, en su corazón está pasando esto. A veces no es tan necesario que usted diga: tengo que adivinar lo que está pasando, hermanos. Muchas veces de lo que habla, de eso hay en su corazón. De lo que está hablando, de eso hay en su corazón. Quizás por algún momento uno pueda fingir, hermanos. Quizás por algún momento uno pueda decir o actuar o decir cosas que uno no lo tiene en su corazón. Pero tarde o temprano sale a relucir lo que hay en nuestro corazón a través de las palabras. Usted puede conocer y entender lo que está pasando su hijo muchas veces por lo que él dice, por lo que él habla. Muchas veces usted puede comprender lo que necesitan las personas o lo que le está pasando a la persona. Si en esa persona hay algo que está estorbando, que no agrada, que no gusta, eso lo va a expresar. En la misma iglesia, hermanos, en la misma familia, en el mismo compañero de trabajo, usted puede entender esas palabras. Seamos sabios, dice la palabra de Dios, que lo que dice abunda en su corazón. De la abundancia de su corazón está hablando su boca, está hablando lo que
lo que hay en su corazón. Debemos entender esto, hermanos. Debemos comprender estas palabras y también nosotros entender a veces lo que estamos hablando. Que hay veces que estamos hablando, hermanos, y en nuestro corazón puede haber rencores. A veces en nuestro corazón puede haber envidias, en nuestro corazón puede haber tantas palabras, tantas cosas que están afectando y lo estamos expresando y no nos damos cuenta. Pero Jesús les decía, hermanos, a sus discípulos, y Jesús les decía a los fariseos, y Jesús les decía a todos los que estaban alrededor, porque de la abundancia del corazón, de lo que está en tu corazón, está hablando tu boca. Hay muchos ejemplos, bastantes ejemplos de ello, hermanos. Personajes de la Biblia, hermanos, en las cuales se expresaban de tal manera que rápidamente usted no necesitaba escudriñar su corazón, simplemente con lo que hablaban, de eso te dabas cuenta de lo que estaba en su corazón. No se diga de Jonás. Jonás decía: deseo morirme hasta la muerte porque estoy enojado, porque claramente usted no necesitaba escudriñar, había enojo en su corazón y de eso expresaba su corazón, eso expresaba la manera de hablar. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos hablando y demos cuenta de lo que estamos hablando. Quizás en nuestro corazón hay falta de perdón y eso estamos expresando y no nos damos cuenta. Pero la Biblia es tan clara, hermanos, y tan obvia. A veces créame que le digo al Señor, y si ya nomás digo ese texto y me bajo, pues ya con esa frase ya dices toda la predicación. Yo le digo, ya nomás un minuto de texto y 29 para rellenar, le digo, para completar la predicación. Porque muchas veces, hermano, es tan sencilla. Es tan sencilla. En verdad quisiera, hermanos, que en nuestra mente nos claváramos esto: de la abundancia del corazón habla la boca de mi hijo. De la abundancia del corazón habla la boca de mi hermano. De la abundancia del corazón habla la boca de mi padre. De la abundancia del corazón habla la boca de mi compañero. De la abundancia del corazón habla la boca de mi hija. De la abundancia del corazón habla la boca de mi hermana. De la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Si hay algo que no agrada claramente, hermano, dice la palabra de Dios, date cuenta de lo que está hablando Él, date cuenta de lo que está hablando tu hijo, lo que está hablando tu hija, date cuenta de lo que está hablando tu familiar, date cuenta que hay falta de perdón, que hay rencor, que hay odio, date cuenta de lo que hay en su corazón. O date cuenta tú mismo lo que estás hablando. De la abundancia, de lo que está en tu corazón, de eso estás hablando. Un ejemplo, hermanos, y ese hace mucho lo quería dar, hermanos, hasta que lo vi en una película de David y Goliat, una película, en verdad que Dios bendiga a los que hicieron esa película, pero estaba súper sencilla, los efectos bien sencillos, pero unas frases que dijeron ahí, hermanos, acerca de David y acerca del hermano de David, me acordé, hermanos, de lo que estaba viviendo el hermano mayor de David, Eliab. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Cuando estaba Goliat, hermanos, amenazando al pueblo, dice la palabra de Dios que el pueblo tenía gran temor por lo que Goliat estaba gritando. Y cuando mandaron a David, hermanos, a llevarle comida a sus hermanos, dice la palabra de Dios que David escucha lo que dice Goliat. Y Goliat va y amenaza y David escucha. Y David empieza a preguntar qué está diciendo. Y empiezan todos a decirle lo que pasaba. Y viendo Eliab, lo que venía David, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, cuando David estaba preguntando y diciendo ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué? Dice, Eliab se encendió en ira contra David. Primer libro de Samuel 17:28, y dijo:
¿Para qué has descendido acá? Y aquí, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Estas, dice, no son palabras. David fue a llevarles alimento a sus hermanos. Él no tenía nada de la intención ni sabía lo que estaba pasando. Eliab lo ve, hermanos, Eliab lo ve y le empieza a afrontar y le dice: yo conozco tu soberbia y lo que hay en tu corazón. Yo conozco que eres malo, yo conozco. Hermanos, estaba reflejando lo que había en su corazón. Eliab estaba diciendo lo que había en su corazón. Eliab, dice la palabra de Dios, que era el mayor de los hermanos de David. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel fue a ungir a David, cuando le presentaron primeramente a los 7 hermanos de David, el primero que era el mayor, y dice la palabra de Dios que Samuel, al ver a Eliab, dice: verdaderamente este es el ungido, porque lo veía alto, lo veía fuerte. Y Dios dice: no, yo no es ese, porque los hombres ven lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Y escogió a David, Samuel. ¿Y qué es lo que había en su corazón, hermanos, cuando vio a David? ¿Por qué no estás con las pocas ovejas que te dejó mi padre para cuidar, menospreciando su trabajo? ¿Por qué? Dice: yo conozco tu soberbia, que eres bien soberbio. Hermanos, David simplemente fue a llevarle alimento, y por eso dice la palabra de Dios que David le dijo: estas no son palabras. Estaba reflejando lo que había en su corazón, y muchas veces nosotros reflejamos claramente lo que hay en nuestro corazón, y hay personas que reflejan claramente lo que hay en su corazón. Solamente faltaba hacer una actividad, faltaba hacer algo para que surgiera lo que había en su corazón. Y aquí dice la palabra de Dios que Eliab, al ver a David, fue precisamente con él y le empezó a decir tantas cosas. Y David dice: estas no son palabras, ¿yo qué te he hecho? Entendamos esto, hermanos. Muchas veces ya no nos damos cuenta, hermanos, lo que está pasando. A veces ya no prestamos atención a las palabras, a veces no prestamos atención, pero a la palabra de Dios, vea, que le da, hermanos, esa importancia. Quizás nosotros a lo mejor, no, pues son peleas de hermanos, pero la palabra de Dios le da la importancia. A Eliab le da la importancia a lo que también David responde. Quizás David hubiera dicho: pues tú eres el soberbio, tú eres el que eres así, tú eres el enojón, tú eres el que estás haciendo mal. No, David, esas no son palabras para mí. Estaba reflejando, hermanos, estaba reflejando. Muchas veces reflejamos lo que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿En dónde estaba la soberbia de David? ¿En dónde estaba, hermanos? La malicia, dice, la malicia de tu corazón. Déjeme decirle, hermanos, que eso es lo que había en el corazón de Eliab. Por eso Dios no lo escogió a él, porque Dios vio el corazón. Eso vio Dios en Eliab, y eso fue lo que él le dijo que había en el corazón. Le dijo a David: hay malicia en tu corazón. Eso fue, hermanos, lo que había en el corazón de Eliab. Por eso Dios no lo escogió. Había soberbia, porque era el mayor o el más fuerte, no lo sé, lo que él tenía en su corazón, pero él lo reflejó y lo habló. Entendamos esto, hermanos. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas que debemos prestar atención en muchos detalles que pasan a nuestro alrededor. Quizás no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos, y ellos lo reflejan en su manera de hablar. Quizás no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos. Yo no lo sé, hermano, la situación familiar de cada quien, y en la manera de hablar con el hermano, con la hermana, en la manera de hablar. Quizás haya falta de perdón, quizás hay rencores, quizás hay disgustos, quizás hay pleitos, quizás hay tantas cosas.
en las cuales Dios nos habla y nos alerta, hermanos. Nos hace ver, hermanos, que en el corazón de esa persona falta perdón, falta sanidad, que hay que interceder, que hay que seguir orando, que hay que hacer, hermanos, porque Dios cambie y toque ese corazón, para que ese corazón cambie. En verdad, hermanos, yo cuando veía estos versículos de Eliab, me acordé de tantas cosas que a veces nos damos cuenta. Hay personas que reflejan y Dios nos habla de la abundancia del corazón, habla su boca. Y ahorita que venía manejando de la abundancia, me venía esa frase cada rato: de la abundancia del corazón habla su boca. Y pon a la persona que tú quieras, o ponte tú mismo o tú misma. De la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué es lo que está hablando? Eso hay en su corazón. ¿Qué es lo que está hablando esa persona, ese hijo, ese hermano, esa hermana? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo con sus palabras? Maldición, enojo, ira, coraje, decepción, depresión. ¿Qué es lo que está hablando? Amargura. El pueblo de Israel, hermanos, había tanto enojo, hermanos, con Moisés, que en cada oportunidad murmuraba. En cada oportunidad decía: volvámonos. En cada oportunidad decía: era mejor estar en Egipto. En cada oportunidad hablaba de que deseaba morirse, mejor hubiéramos muerto allá. En cada oportunidad que tenía, hablaban, hermanos, de agarrar otra capitán y poner en lugar de Moisés otro. En cada oportunidad, porque en su corazón que había tantos miedos, había tantos corajes, había tantas decepciones, había tantas amarguras, había tantas cosas que lo reflejaban con sus palabras. En verdad, hermanos, pongamos atención a esto, hermanos, y vea lo que hay en el corazón de las personas. Analicemos, hermanos, simplemente a veces con la manera de hablar. Quizás haya contiendas, hermanos, quizás haya disgustos, quizás haya tantas cosas en las cuales debemos actuar. Pero estamos tan ocupados en nuestros problemas que no nos damos cuenta, hermanos, que hay necesidad de oración, que hay necesidad de sanación, que hay necesidad, hermanos, hay tanta necesidad con los hijos, con los nietos, que hay tanta necesidad, hermanos, con los hermanos, con las hermanas, que hay tanta necesidad por la manera en que hablan. Simplemente te das cuenta lo que está pasando. De la abundancia del corazón habla su boca. Yo lo invito a que siempre, hermanos, cuando escuche palabras, cuando escuche comentarios, cuando escuche frases o palabras, yo le invito a que haga este ejercicio y verá cómo cambia su manera de ver las cosas. De la abundancia del corazón, de su corazón, ella o él está hablando. De la abundancia del corazón, él o ella está hablando. Hay falta de perdón, Señor. Yo te ruego que toques su corazón. Mira, Señor, hay falta de ti en él. Necesito que tú obres en su vida, en mi hijo, en mi hija, que tú obres en mi familiar, que tú obres en la iglesia, que tú obres en ese lugar, que tú obres en ese grupo, que tú obres. Mira, Señor, hay rencor. Que solamente se dio la oportunidad y empezaron a soltar, a decir cosas que no debían de decir. Mira, Señor. Pero a veces nos enfocamos y nos enfrascamos en tantas cosas que no ponemos atención en esto. Y Jesús dijo: en la abundancia del corazón habla su boca. ¿Verdad que es tan sencillo, pero muchas veces no hemos prestado atención a ello?
y no prestamos atención, hermanos, y el tiempo se va, hermanos, y esa que estaba en su corazón, hermanos, creció. Y eso que estaba en su corazón, hermanos, siguió creciendo. Miren, un ejercicio, hermanos, que yo hace mucho hice también. Abra su Biblia, hermanos, en Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 17 y 18. Miren, está sencillo, pero es aplicable a esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Pero vean, Éxodo 32, 17 y 18. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de la algaraza de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algaraza de cantar oigo yo. Estaban en el monte, hermanos, donde Dios estaba escribiendo, estaba dándole a Moisés los mandamientos. Y habían pasado 40 días. El pueblo dijo: hagámonos dioses, porque Moisés ya se tardó en bajar 1 mes y días. Mas dice la palabra de Dios que ellos hicieron, hermanos, aquel becerro de oro y empezaron a hacer fiesta por el becerro de oro. Mas dice la palabra de Dios que cuando oyó Josué el ruido, ¿qué dijo Josué? Esto es una pelea. Bueno, Josué estaba acostumbrado, hermanos, a que lo mandaban a pelear. Lo que primero que vino en su corazón fue: esto es pelea. Mas Moisés, conociendo y sabiendo lo que estaba haciendo el pueblo, dice: no es pelea ni de flacos ni de fuertes. Esto es de baile, esto es de canto, es de danza, esto es fiesta. Están haciendo ellos. Pero lo primero que le vino a Josué, ¿qué fue? A esto es pelea. Bueno, porque yo siempre he dicho, pues si estaban igual los dos en el mismo lugar, ¿por qué pensaron diferente? Bueno, hermanos, Josué estaba acostumbrado a la guerra. Y a veces nosotros así estamos, hermanos, estamos acostumbrados a que hablen mal de nosotros y van a, no, es que lo dijo por mí, lo dijo por él, lo dijo porque hice esto. Y empieza, hermanos, rápidamente a decir lo primero que viene en su mente. Vea que es el ejemplo que estoy dando, dice, no tiene nada que ver. Sí, hermanos, tiene mucho que ver. Josué era un hombre que lo prepararon, hermanos, siempre estaba dispuesto a la guerra, siempre lo mandaban a guerrear. Por eso lo primero, cuando escuchó mucho ruido, dijo: es guerra, es pleito. No, dice Moisés: no, hombre, ni siquiera es eso, ni de flacos, ni de fuertes. Esto es danza que están haciendo ellos. Y dice que se bajó enojado Moisés. Pero lo primero que le vino a Josué es esto. Y a veces nosotros así estamos. Oímos algo, hermanos: no, están diciendo esto por mí. No, están diciendo esto por el otro. Están diciendo esto por ellos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, hermanos, hay abundancia de ¿qué? De cosas que oímos. De cosas que aceptamos en nuestro corazón, hermanos. Y cuando viene el ruido, decimos lo primero que hay en nuestro corazón, porque abunda eso en nuestro corazón, porque aceptamos muchas veces las cosas malas. Aceptamos las cosas malas y eso abunda en nuestro corazón. Y le he de decir, hermanos, por muchas palabras, en verdad hay veces que las mismas palabras, hermanos, las palabras están alejando muchas veces a las personas de las iglesias. Por lo que dijeron, por lo que comentaron, por lo que oyeron, por lo que vieron, por lo que están haciendo. Empiezan, hermanos, muchas cosas las atesoran en el corazón, hermanos. Y eso afecta. Afecta la vida, hermanos, afecta.
Dice, de la abundancia del corazón. Pon atención lo que está hablando tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana. Pon atención a lo que está hablando aquella persona. De la abundancia del corazón. Pon atención a lo que tú estás hablando. De la abundancia del corazón. La palabra de Dios, hermanos, también habla. Digo, son bastantes los casos en los cuales siervos de Dios hablaban, hermanos, o personas hablaban contra Dios, se enojaban contra Israel y empezaba porque había odio en sus corazones. Pero eso, hermanos, acerca de María y Aarón, hermanos, en cuanto al Éxodo, en cuanto a Moisés, dice, ¿a poco Jehová solamente habla a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Pero si usted ve el versículo anterior, dice, y María y Aarón estaban molestos con Moisés por la mujer etíope. Y habían pasado varios días, varios tiempos. Pero tenían eso guardado en su corazón. Tenían eso guardado en su corazón. Lo sacaron de esa manera. ¿A poco nomás? Y dice, y oyólo Jehová. Yo le he dicho una y otra vez. A lo mejor usted, cuando no conocía a Dios, usted podía decir barbaridad y media y no pasaba nada. Usted podía decir maldiciones por doquier y le decía que no pasaba nada. Pero que ahora que ha conocido a Dios, todas sus palabras, todo lo que usted comente, todo lo que usted diga, tiene peso para Dios. Y oyólo Jehová. Simplemente fue una pregunta que Aarón y María hicieran. ¿A poco nomás por Moisés habla Jehová? También ha hablado por nosotros. Y oyólo Jehová. Ahora pesa lo que tú digas. Ahora pesa lo que tú digas con dolo. Ahora pesa lo que tú digas con alegría. Ahora pesa lo que tú digas con agradecimiento. Ahora pesa lo que tú digas con enojo. Ahora pesa lo que tú pienses. Ahora pesan tus palabras. Anteriormente quizás, hermano, usted podía decir muchas maldiciones y no pasaba nada. Pero el día de hoy, hermanos, tus palabras pesan. Lo que tú digas pesa, vale, hermanos. Y oyólo Jehová. Dios oye tus palabras. Y Dios sabe, hermanos, muchas veces que a través de nuestras palabras decimos lo que hay en nuestro corazón. Y oyólo Jehová, y dice la palabra de Dios que sacó a ellos tres, a María, a Aarón y a Moisés, los sacó, hermanos, fuera del tabernáculo. Y dice, y empezó a decirles, yo hablo con él cara a cara. Yo no hablo así con figuraciones. Yo he decidido porque él es fiel para conmigo. Le dice María, mira lo que hay, saca lo que hay, mete la mano en tu pecho y mira lo que hay. Y dice que se llenó de lepra. María no tenía lepra, pero estaba dañado su corazón. Lo vemos, hermano, como un simbolismo de lo que había en su corazón. Estaba sucio su corazón. Había rencor, hermanos. Ella veía que dice, solamente por él habla. Y veía que Moisés tenía una mujer etíope que no era de los mismos de ellos. Y había rencores, había cosas guardadas. ¿Por qué no lo aclararon antes? Lo guardó en su corazón y lo expuso. Y de la abundancia de su corazón, ella habló. Esa pregunta, hermanos, Dios la escuchó. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos o decimos. Tengamos mucho cuidado y llegamos a entender, hermanos, dice la palabra de Dios, te enseñaré y te haré entender lo que hay en tu corazón. En verdad necesitamos entender esta palabra, hermanos, y ponerla en práctica. De la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Qué es lo que está usted escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando?
¿Qué es lo que está escuchando nuestros oídos? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Dios dice, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Efesios capítulo 4, versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Pero dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Eso es lo que debemos de quitar, hermanos. Si usted, hermanos, si Dios lo puso a usted a escuchar estas palabras, usted debe entender que en el corazón de esa persona o de ese familiar está pasando esto. Usted ponga, hermanos, atención a ello y diga, de la abundancia del corazón está hablando su boca, y yo noto en ese corazón falta de... Yo noto en el corazón de él falta de esto, falta de lo otro, rencor. Y yo noto en el corazón de mi hijo esto. Voy a ponerme a cuentas con Dios para decir, interceder por él, pedirle a Dios que quite amargura, que quite depresión, que quite enojos, que quite tantas cosas que hay en su corazón. El salmo es: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios nos enseña, Jesús nos enseña a través de su palabra, hermanos, la manera que debemos escudriñar y saber lo que hay en el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Mas ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. A veces no sé qué... En verdad, a veces no sé qué más decir. La palabra de Dios, estoy simplemente leyendo la palabra de Dios, hermano, y esto es lo que Él dice, su palabra. Está en nosotros cumplir o no cumplir, hermano, lo que dice su palabra. Está en ti, está en mí, hermanos, cumplir o no cumplir lo que dice su palabra. Usted debe entender que las personas, la familia, usted debe entender que los compañeros de trabajo, que las amistades, usted debe entender, como dice la palabra de Dios, que lo que hay en su corazón, de eso va a hablar su boca. Y usted debe de entender que debemos de quitar de nosotros todo eso que está estorbando. No podemos cambiar a nadie nosotros, hermano. Usted ni yo podemos cambiar a las personas. A nuestros hijos podemos guiarles o mostrarles qué deben de hacer, hermanos, pero es una decisión personal el cambiar el corazón con Dios. Es una decisión personal, hermanos, en las cuales la persona decide hacer un cambio. Pero sí podemos seguir orando, pero sí podemos interceder, pero sí podemos rogarle a Dios por esa persona, que Dios le ayude a perdonar. Que Dios le ayude a salir de esa depresión, que Dios le ayude a salir de ese enojo, que Dios sea con él y le enseñe lo que debe de hacer. Usted tiene, hermanos, la oportunidad que Dios le está dando, hermanos. Si usted escucha palabras que no deben de ir,
Usted debe de interceder. O si usted, hermano, está diciendo palabras que no debe decir, aquí dice claramente que deja todo eso, que perdones, dice que toleres. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? La verdad, a veces nomás sería bueno nomás imprimirles el versículo y ponérselos y leerlos, y ya con eso tienen. Aquí dice, yo no estoy agregando nada. Pero a veces siento que estamos perdiendo esto básico, hermanos, esta base de parte de Dios. Que estamos olvidando, hermanos, la base. Que estamos olvidándonos, hermanos, lo que Dios nos pide, hermanos, como hijos de Él. Que tengamos cuidado, hermanos. Marcos capítulo 12. Marcos 12, 35. Marcos 12, 35. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es? Marcos 12, 35 al 37. Perdón, es Marcos 7. Aleluya. Marcos 7, versículo 20. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del hombre, dice, salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿O qué es lo que hay en tu corazón? ¿O qué es lo que está pasando, hermanos? Las mentiras. ¿Qué es lo que está pasando? Las envidias. ¿Qué es lo que pasa? Eso dice Jesús. Eso es lo que sale del corazón y eso está contaminando al mismo hombre. Eso abunda, dice, en su corazón y eso lo habla y lo expresa. Porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla su boca. Entendamos esto, hermanos. La palabra de Dios es tan clara. Es tan clara y tan precisa que debemos atender esta palabra, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están hablando nuestros hijos? ¿Qué es lo que están hablando mis hermanos, mis hermanas en la iglesia, en la familia? ¿Qué es lo que está hablando, hermanos, mis padres? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está pasando con mis familiares? Dios nos indica, hermanos, mira, de la abundancia de su corazón, ella o él está hablando. Pon atención a eso y ponte a orar por él, ponte a interceder por ella. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Date cuenta lo que hay en el corazón del hombre, porque de eso, hermanos, es lo que está él hablando. Yo le invito, hermanos, a que reflexionemos sobre esta palabra. Yo le invito a que reflexionemos sobre esta palabra y cuando a su vida lleguen este tipo de voces, este tipo de comentarios, usted sepa escudriñar y entender de la abundancia de su corazón. Él está hablando. Hay agradecimiento, qué bueno. Hay mucha fe, excelente. Pero si hay falta de amor, hay que orar. Pero si hay coraje, hay que orar. Pero si hay envidia, hay que orar.
Pero si hay división, hay que orar. Pero si está faltando en él, si hay depresión, hay que orar. Es un llamado, hermanos, a cada uno de los hogares, a cada una de las familias. Que nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor y lo pongamos en práctica. Por último, y con esto termino, Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y si usted lo ve en su Biblia, eso lo dijo Jesús. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Porque yo digo que de toda palabra ociosa darás cuenta. ¿Qué nos resta, hermanos? Aleluya. Por nuestra familia oremos. Por nuestros hermanos oremos. Y por nosotros también oremos y pongámonos a cuentas con Dios. Póngase de pie y demos gracias a Dios por esta palabra. Yo le invito a que interceda por su familia, que se dé cuenta de lo que se está hablando, que ore por sus hermanos, que ore por la iglesia, que ore, hermanos, por sus compañeros, que ore por sus hijos. ¿De qué están hablando? ¿Cómo están hablando? Hay falta de algo. A Dios les dice, date cuenta que de la abundancia de su corazón Él está hablando. ¿Qué es lo que necesita? Ahí está la respuesta. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, ante todas las cosas, primeramente te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Padre, y hacernos ver, mi Dios, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mi Padre. Hacernos ver, mi Dios, lo que está sucediendo también en nuestras vidas y darnos cuenta, Padre, lo que está pasando con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con nuestros hermanos, que lo que está pasando, Padre. Danos cuenta, Padre, de darnos cuenta de lo que está sucediendo, mi Dios. De la abundancia de su corazón, de la abundancia del corazón de él, de ella. Él está hablando, ella está hablando. Date cuenta que falta ese perdón, date cuenta que falta esa reconciliación, date cuenta que falta amor, date cuenta que falta Dios, date cuenta lo que falta en su vida. Date cuenta lo que falta en su vida, date cuenta de lo que Él está hablando, date cuenta cómo habla, date cuenta. Yo te ruego que cada uno de nosotros, Padre, preste atención a sus palabras, preste atención a esas palabras y las ponga, Padre, delante de ti, mi Dios, y nos demos cuenta de lo que está sucediendo, lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, donde sea, Padre, en nuestra propia vida. En el nombre precioso de Jesús, une más a las familias, une más a los hogares, une más a las iglesias, une más a tu pueblo, Padre, une más. Donde hay falta de perdón, donde hay falta de reconciliación, mi Dios. De todo lo que hablemos, Padre, daremos cuenta. De todas nuestras palabras daremos cuenta, mi Dios. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender, mi Dios. Ayúdanos a pensar más lo que decimos, mi Dios. A limpiar nuestros corazones y quitar todo lo que no te agrada, mi Dios. En nuestra familia, en nuestros hijos, trata a nuestros hijos, trata a nuestra familia, Padre.
En el nombre precioso de Jesús, sigue obrando en nuestra propia familia, en nuestra propia vida, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre, por esta palabra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de estar una vez más aquí. Así dejo el lugar, hermanos, a nuestro hermano Eduardo Castillo, para que Él sea el que despida. Dios los bendiga, hermanos, y ponga en práctica esta palabra. En nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, mi Dios.